¿no?, por estar aquí y también, bueno, particularmente dar gracias al Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura y especialmente al área de Lingüística General por facilitar, ¿no?, este encuentro donde vamos a intentar hablar durante 3 días sobre estos temas de las lenguas y las culturas, ¿no? Lengua y cultura son dos términos que, bueno, creo que son centrales dentro de las llamadas ciencias humanas. Constantemente todos los que nos dedicamos a las humanidades estamos hablando de lengua y de cultura, ¿no? Y muchas veces pues creo que no hay una reflexión de fondo sobre estos dos ámbitos. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo se conectan? ¿Tienen alguna relación entre sí? Y bueno, creo que es un tema que de alguna manera son difíciles de tratar en su conjunto porque lengua y cultura pertenece cada una a un tipo de disciplina, ¿no?, académica. La lengua se ocupa de ella pues, la lingüística, ¿no?, y la cultura, en teoría, pues lo que sería la antropología, ¿no? Y como son dos cosas muy diferentes, académicamente, ¿no?, aquí por ejemplo en esta universidad, en la mayoría, pues la antropología se vincula a la historia, etcétera, las lenguas se vinculan a la literatura, otras cosas, pues bueno, hay esa especie de desconexión, ¿no?, en los trabajos. En la evolución un poco de los marcos teóricos y en todo cómo se va formulando pues un poco una disciplina, ¿no?, sobre este tema. La cuestión está en que desde fuera ambos conceptos parecen muy claros, ¿no? Yo creo que los antropólogos creen que hay algo muy concreto, muy compacto, muy serio, ¿no?, que se llama lengua, ¿eh? Y cuando acuden un poco pues, a estos ámbitos, ¿no?, dicen, bueno, los lingüistas sabrán, ¿no?, tienen que haber establecido claramente que es una lengua, así que nosotros vamos a utilizar ya el paquete, ¿no?, el concepto cerrado. Y desde la filología, la lingüística, pues sucede creo un poco lo mismo. Nosotros los lingüistas pues, creemos que aquí están esos antropólogos, ¿no?, que han definido qué es una cultura y ya nosotros pues, vamos a por ella, nos cogemos la palabra cultura y la introducimos en nuestros estudios y en nuestros debates. Lo que sucede es que luego, si uno va a cada uno de los departamentos, ¿no?, se encuentra con que en realidad las cosas no están tan claras. Para los lingüistas, ¿qué es una lengua? Sigue siendo algo a discutir, algo a debatir, y no tenemos tan claro, por ejemplo, algo tan evidente, aparentemente, como sería cuántas lenguas hay en el mundo. O sea, no podemos establecer el número de lenguas que hay en el mundo. Nos preguntan así, ¿no?, en general, ¿cuántas lenguas hay? Pues no sabemos qué decir, porque no está claro a qué le llamamos lengua. El valenciano es una lengua respecto al catalán, el habla de Alemania, del alemán de Suiza, ¿es una lengua o es una variante solamente del alemán? Es decir, hay muchas cosas que no están tan precisadas, ¿no?, como parecen desde fuera. Y luego, bueno, si uno va al departamento de antropología, pues se encuentra también que hay unos debates, ¿no?, a cuchillo, ¿no?, sobre qué es exactamente una cultura, y qué consiste todo eso. Así que en realidad estamos trabajando sobre unos temas un poco difusos, ¿no? Y bueno, yo me interesaría hablar de esta característica un poco inconcreta, ¿no?, de ambos conceptos, porque creo que precisamente es la clave para que lengua y cultura continúen siendo temas conflictivos, ¿no?, sobre todo en su relación. Es decir, creo que no estamos trabajando sobre dos conceptos claros, sobre que podemos confrontar y comparar, sino que en realidad estamos trabajando sobre algo bastante difuso, ¿no? Claro que para la gente en general, lengua y cultura son conceptos muy claros, porque lo dicen los académicos, ¿no?, ellos sabrán, y además para la gente en general, como sabéis, pues lengua y cultura tienen muchísima relación, ¿no? La gente en general entiende que lengua y cultura pues, son dos conceptos que encajan perfectamente, ¿no? Es la idea general. Por ejemplo, yo lo vería, no sé, en los diccionarios, ¿no? Esto que uno llega a una librería y se encuentra de pronto con la estantería de diccionarios, cada uno con su banderita, ¿no? Entonces resulta que ahí está lengua francesa, ¿no?, y hay una bandera de Francia, ¿no? Entonces parece que está clarísimo que lengua es para Francia, ¿no?, para los franceses. Y bueno, si es lengua china, pues es la banderita china. Y esa banderita, ¿no?, que en el fondo es la banderita de un Estado, de alguna manera representa, ¿no?, porque podría ser un mundo compacto, homogéneo,
que además se confundiría con el concepto de nación o de país o incluso de Estado, ¿no? Para la opinión general, habría una lengua por Estado, ¿no? Como sabéis, esa es la imagen, digamos, superficial, ¿no? Es decir, hay tantos estados existen como lengua, por eso la gente dice cosas como si estás en España tienes que hablar español, ¿no? O si estás en Francia tienes que hablar francés, ¿no? Y claro, uno dice, oye, en Bélgica hablo belga, ¿no? Porque resulta que esto de los estados a estado por lengua, pues no encaja ya evidentemente en cuanto uno bucea un poquito, ¿no? Algunas páginas de internet, como por ejemplo Etnologue, dicen que hay 5.000 lenguas en el mundo y evidentemente no hay 5.000 estados, ¿no? La ONU creo que tiene 200 y pico estados, como mucho, ¿no? Y no más, es decir, que en realidad no hay una relación de lengua por estado y tampoco en lo que la gente entiende por estado, ¿no? Una relación de lengua por cultura, ¿no? En los métodos de idiomas también se encuentra mucho esto de, bueno, lengua y cultura españolas, ¿no? Los franceses, que son así más imperiales todavía, un poco, ¿no? Les dura lengua y civilización francesa, dicen, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, pues ahí me estaré estudiando todo, ¿no? Aquí vienen cómo son los franceses, cómo piensan, cómo se mueven, en qué creen, y a la vez me aprendo los verbos irregulares que tienen, ¿no? Y todo eso forma un solo paquete. Esa es la imagen exterior. Esa imagen, bueno, cuando nos metemos más en profundidades, cuando empezamos a estudiar lenguas, a estudiar culturas, o lo que llamamos culturas, pues vamos, descubrimos inmediatamente que no funciona de esa manera para nada, ¿no? Pero bueno, de alguna manera la seguimos utilizando en muchos niveles. Yo creo que es importante saber que eso sigue pesando un poco en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver estos temas, incluso aunque seamos más o menos profesionales de estas cosas, ¿no? Sigue esa idea de que hay una lengua por cultura y que habría una relación biunívoca, ¿no? Entre ambos conceptos. Tendríamos entonces que empezar un poco por ahí, ¿no? Por reflexionar por qué tenemos esa idea tan clara, ¿no? De lengua con cultura como un todo, ¿no? Esa especie de binomio, ¿no? A lengua y por cultura, ¿no? ¿Y de dónde viene esa idea? Y creo que ahí también descubriremos muchas claves sobre lo que llamamos cultura, ¿no? Y me parece, bueno, entonces es importante empezar por ahí. Claro, todo el tiempo, ya que estamos tratando de temas culturales, no es inútil darnos cuenta, ser conscientes de que estamos en un debate occidental, ¿no? Ya que hablamos de cultura, hablemos de nuestras referencias culturales. Nosotros estamos aquí hablando sobre lo que los occidentales pensamos de estas cosas. Creo que es importante precisar eso, ¿no? Es un acto de terrible etnocentrismo imaginar que los debates culturales europeos, ¿no? Son los mundiales, ¿no? A pesar de que más o menos la cultura occidental haya dominado hoy el mundo de alguna manera, ¿no? Pero no lo ha dominado por su superioridad, ¿no? Como piensan, sino por razones militares, ¿eh? La superioridad vino de que teníamos los acorazados más grandes del planeta y entonces nosotros, aunque hayamos dominado el resto del mundo, no podemos pensar que somos la voz, ¿no? Del mundo, que nuestra forma de ver las cosas es la única que existe. Así que en el fondo esta idea de lengua asociada a cultura, de que forman un bloque, de que, bueno, pues así está todo claro, ¿no? No sé, existe una persona que se llama chino, ¿no? ¿Y qué habla un chino? Pues chino, ¿no? ¿Y cuál es la cultura de un chino? Pues la cultura china, ¿no? Y ya puestos así más entusiastas, pues incluso los chinos escriben en chino, ¿no? Y además tienen un país que se llama China, ¿no? Y todo encaja, ¿no? Todo es perfecto, ¿no? Y si uno va a ver a un árabe, pues el árabe habla árabe y escribe árabe y tiene la cultura árabe y vive en un país, ¿no? Ahí ya vamos a patinar, bueno, Arabia, ¿no? Los países árabes, ¿no? Por lo menos. Bueno, pues ya está, ¿no? Y ese tipo de certezas, ya digo, son certezas occidentales. Vienen de nuestra historia de las ideas, de nuestros, bueno, avatares culturales también, ¿no? Entonces me parece importante empezar por ahí. ¿Cuándo nosotros los occidentales empezamos a hablar de lenguas y de culturas? ¿Cuándo fue que nosotros empezamos a entender o no entender que había una diversidad lingüística y una diversidad cultural y empezamos a hacer alianzas entre esas dos cosas, ¿no? Yo creo que para remontarse un poco a los orígenes hay dos momentos angulares en nuestra cultura occidental sobre este tema. El primero está en la misma base de la cultura occidental tal como la entendemos, es decir, en el mundo griego. Y en el mundo griego
Simancura es así, pues un poco el mundo ya helénico, ¿no? Mundo post-socrático, digamos, ¿no? Es a partir un poco, bueno, podemos recogerlo en la obra de Aristóteles, etc. Y es la idea del antropos, del ser humano, que es el griego, respecto al bárbaro. Y hablaré un poco más de eso, ¿no? Ahora. Y otro momento angular es el siglo XIX, con la aparición del nacionalismo. El nacionalismo como ideología política y en general social, ¿no? Y en esos dos puntos es donde nosotros hemos creado un poco los mitos, podríamos llamarlo así, de las relaciones entre lenguas y culturas. Un poco todavía somos deudores, ¿no? Dependientes de esos dos momentos. En el mundo griego, en lo que llamamos la cultura helénica, ¿no? Que se supone que es un poco la base de la cultura occidental como tal, ¿no? Seguimos siendo un poco helénicos todavía en lo fundamental. Hay una extraña caracterización, ¿no? De la diversidad humana, y es la idea esta que os comentaba del antropos, del ser humano. Los griegos entendieron, y todos desde entonces en Occidente hemos seguido de alguna manera creyendo en ello, que había un mundo, que era el mundo de la polis, de la ciudad griega, ¿no? Que tenía unas características especiales, y que ese mundo de la polis estaba poblado por unos seres que eran los antropos, o sea, los seres humanos, ¿no? Para los griegos, el ser humano como tal era el hombre griego. Incluso digo el hombre porque la mujer griega no estaba tan claro que fuera ser humano, a muchos niveles. No podía opinar, no podía votar, decidir, ser elegida, etc., ¿no? Entonces, en ese mundo griego se entiende que hay una única cosa que podría llamarse cultura, en el sentido ahí de superioridad, ¿no? Y que está vinculada a un pueblo concreto que vive de una determinada manera, en la polis. Cuando Aristóteles dice esa famosa frase que todos repetimos, ¿no? A veces de el hombre es un animal político, ¿no? Bueno, esa frase, claro, hoy modernamente la entendemos como al hombre le gusta la política, ¿no? Tenemos algo en el gusanillo por leer periódicos y ver cómo van los partidos políticos. No tiene ese sentido. El hombre es un animal político, quiere decir el antropos, ¿no? El ser humano, es un animal que vive en la polis. La polis es un tipo de ciudad, es también un estado, y que tiene unas características especiales. No es cualquier tipo de ciudad. Tiene que tener unas murallas, tiene que tener un ágora, una plaza central, tiene que tener una serie de características, ¿no? Para los griegos, solamente las personas que vivían en ese tipo de ciudades eran los únicos seres humanos que había. ¿Y cómo se caracterizaba un ser humano? Bueno, el ser humano, decía Aristóteles, el antropos es libre por naturaleza, ¿no? Mientras el bárbaro es esclavo por naturaleza. En fin, había una serie ya de concepciones de esas, ¿no? Pero bueno, la idea fundamental es que el ser humano, el griego, el antropos, tenía lenguaje, tenía logos, ¿no? Entonces, logos es una palabra griega que, como sabéis, podemos hoy traducir por lenguaje y también por pensamiento o razonamiento, ¿no? Ahí viene, pues, por ejemplo, la palabra esta, no sé, diálogo, monólogo, ¿no? Que hace referencia a logos como lenguaje, y por otro lado también, pues, lógica y todo eso que tiene referencia a la actividad mental, ¿no? Entonces de ahí hemos sacado la raíz para cosas que hoy son ya formalmente distintas, ¿no? Pero en el mundo griego, ser un habitante de la polis, ser un miembro de la polis, ser un ser humano, un griego, un antropo, era una persona que podía hablar. También se define por Aristóteles al ser humano como el zoon logon, ¿no? El animal que habla, el animal que tiene logos, ¿no? El único que tiene esa cosa. Entonces, claro, ahí hay ya claramente la idea de que hay una cosa que hoy llamaríamos cultura, el mundo griego, y que hay un lenguaje asociado a esa forma. ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con los galos, con los tracios, con los bereberes, con los aborígenes de Australia? Si los griegos hubieran sabido que existía Australia, ¿no? Bueno, pues que esas personas no pertenecen a la polis, no son griegos y por lo tanto no hablan, no hablan, no hay otras lenguas. Entonces, son seres, son animales, pero animales de alguna manera inferiores, porque no tienen logos, no tienen pensamiento y no tienen lenguaje. Y esos seres humanos, esos seres no humanos, en este caso, pues se les llama en general bárbaros, ¿no? Bárbaros, que es una palabra que seguramente la mayoría de los autores pues vinculan a una onomatopeya
bar, ¿no? Que es como un tartamudeo, porque se supone que los que no hablan griego no hablan nada, ¿no? Cuando un griego veía a dos tracios o dos ilirios hablando, pues no estaban hablando, como si nosotros vemos a dos animales entre sí comunicando, ¿no? Aristóteles incluso, que era así más listo, pues decía, a ver, pero es que están solamente manifestando sentimientos, no están manifestando pensamientos elevados, pensamientos como tales. Es igual que nosotros imaginaríamos, ¿no?, que dos gatos que se están maullando, pues lo que claro, no se están contando cosas, están solamente contándose cómo se sienten, ¿no? Están amenazándose, o están algo que tenga que ver con el mundo sentimental, con el mundo irracional, ¿no? Porque toda actividad que hoy llamaríamos racional estaba reservada a lo que tenían lenguaje, que eran exclusivamente los griegos. Cuando los romanos volvieron la cabeza del mundo helénico en este sentido, pues inmediatamente dijeron, perdón, el latín también, nos metemos un momentito, porque yo también hablo, ¿no?, aunque no hable griego. Bueno, pues se le aceptó, ¿no?, se aprobó, y entonces pues ya había dos lenguas en el mundo, el griego y el latín, ¿no? Pero bueno, básicamente era lo mismo. Entonces, claro, por ejemplo, es curioso, ¿no?, que en la antigüedad, por la cantidad de pueblos con los que estuvieron en contacto los romanos, no hay ninguna gramática de ninguna otra lengua, ¿no? Ya cuando los romanos se meten ellos a ser también helénicos, ¿no?, dicen, bueno, ya hay dos lenguas, ¿no? Ya sí podemos hacer gramáticas del griego para que los romanos las estudien, ¿no? Le podemos hacer gramáticas de latín a los griegos para que conozcan mejor el latín cuando vayan a la capital del imperio, pero ya está, ¿no? Había esas únicas dos lenguas ahí en contacto. Y el resto del mundo, pues nada, ¿no? Uno dice, ¿cómo fue que Julio César se pudo entender con los galos, ¿no? Cuando llegó a un pacto con algunas tribus galas contra Vercingetorix, ¿cómo lo hacía? Si no reconocía que había lenguas. Bueno, ahí hay un trabajo subterráneo, no reconocido, que es el trabajo de los intérpretes, ¿no? Que lo que los españoles en América llamaríamos después los lenguas, ¿no? Esas personas que eran capaces de verdad, ¿no?, de darse cuenta de que había otras lenguas en el mundo y de traducir. Pero ese trabajo hasta muy recientemente no se valoraba. Eran personas de frontera, eran personas que aprendían de alguna manera aquello, pero para nada pasaba al saber oficial, ¿no? Entonces, en teoría, seguía estando en la misma situación. Esa idea me parece importante porque de alguna manera nosotros hemos estado mucho tiempo creyendo en ella, y cuando no hemos creído tanto en ella, porque a la fuerza teníamos que reconocer que existían otras lenguas en el mundo, pues ha dejado un pozo, ¿no?, que nos ha servido para unas clasificaciones muy extrañas de las lenguas. Lenguas mejores, lenguas peores, lenguas más desarrolladas, lenguas más simples. Todo eso es un poco el eco todavía de la idea de que hay una única lengua que está vinculada a Occidente, ¿no?, que está vinculada a la tradición helénica, que es la lengua más completa. La historia de que nosotros los occidentales reconociéramos que había más lenguas en el mundo y que además había más culturas humanas, es decir, que había más seres humanos con derecho a tener su propia cultura, no solamente los griegos, que los bárbaros eran una especie de animales, ¿no?, donde en realidad pues, no había poco que saber de ellos. Un poco los persas, los egipcios a veces, ¿no?, en algunos momentos son reconocidos, ¿no?, como cultura, pero siempre a un nivel muy bestial, ¿no?, muy agresivo, muy violento, que quitaba también la capacidad de producciones así elevadas, ¿no? Nosotros ese reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del mundo nos vino sobre todo por la colonización, por intentar entender cómo pensaba el colonizado, es decir, cómo podíamos controlar, ¿no?, a los pueblos que íbamos colonizando. Podíamos controlarlos a golpe de espada, por supuesto, ¿no?, quemando su aldea cuando se rebelaran, pero bueno, ¿no?, es más interesante intentar pues también, ¿no?, prevenir, ¿no?, y saber qué piensan, qué pueden hacer, ¿no?, convencerles de alguna manera de que tenían que quedarse en su lugar. Como decía Napoleón, ¿no?, se puede hacer un trono de bayonetas, pero no se puede sentar uno en él, ¿no? No podemos estar todo el día armados, ¿no?, vigilando a que los indios no estuvieran maquinando algo, ¿no? Mejor era convencer a los indios de que realmente pues, ellos eran inferiores y que tenían estupendamente estar bajo el dominio de algún rey europeo, ¿no? Entonces realmente nosotros en Europa empezamos a reconocer esta diversidad en el hecho colonial y fuimos también un poco, ¿no?, los españoles, los portugueses, los primeros imperios coloniales que se ponen en marcha desde Europa, los que hacen esa labor. Sabéis que, bueno, nosotros los españoles pues íbamos evangelizando, ¿no?,
a los indios como una manera también de control, y esa evangelización evidentemente primero implicaba reconocerlos como seres humanos, que no se podía evangelizar a un perro, no se podía evangelizar a un gallo, ¿no? Si uno de pronto cristianizaba a una persona era porque la reconocía como persona. Hay un debate grandísimo, ¿no?, entre Francisco de Vitoria, un montón de gente, si son seres humanos, si no lo son. Al final, vale, ¿no?, vamos a reconocer a los indios, a los indígenas, que son seres humanos. Y luego, bueno, si son seres humanos, hablan o qué hacen, ¿no? En teoría, bueno, eso no interesaba mucho. Tenían que, si querían, podían comunicar en español o en portugués, pero había un factor, y es precisamente utilizar la religión como instrumento de control. La religión suponía que esos indios, a los cuales evangelizaban, cristianizaban, que normalmente lo hacían así de manera colectiva, dado que no era muy interesante hablar uno a uno con cada indio, ¿no?, era una pérdida de tiempo para un europeo, que le echaban así un poco con un hisopo, ¿no?, en los poblados enteros, que estaban ya todos convertidos al cristianismo. Pues estos indios tenían que cumplir con los mandamientos, ¿no?, de la Iglesia, y uno de ellos era la confesión, ¿no? Los indios se tenían que confesar. Entonces, claro, el problema era que ese nuevo cristiano no entendía el cura nada de lo que decía, ¿no? ¿Cómo iba a comunicar con él? Entonces los curas, los evangelizadores, empiezan a aprender la lengua de los indios para poder comunicarse con ellos, y sobre todo en la función básica, primaria, de la confesión. Tienen que entender lo que dice el pecador, tienen que saber descifrar, ¿no?, sus mensajes, porque el pecador tiene voluntariamente, ¿no?, que decir cosas, ¿no? Aparte de enseñarle lo que es un pecado, ¿no?, que no sabía casi nadie lo que era un pecado en ese tiempo fuera del mundo cristiano, bueno, pues una vez que tenían pecados tenían que empezar ellos a hablar solitos, ¿no? Venga, tú cuentas tus propios pecados, empieza tú, ¿no? Y eso hacía que los misioneros empezaran más o menos a aprender la lengua de los indios, algunas lenguas. Es curioso, ¿no?, por ejemplo, de los primeros misioneros que se deciden a estudiar la lengua de los indios, cómo de pronto ya reconocen, ¿no?, que están frente a lenguas que pueden tener el mismo valor que el griego o el latín, lenguas en las que, en el caso del latín, se seguía todavía escribiendo en Europa a muchos niveles, ¿no?, como lengua real, lengua profunda, ¿no?, lengua auténtica para conceptos elevados y todo eso. Y, por ejemplo, cuando los españoles llegamos a México, a la zona de los tarascos, pues hay por ahí un misionero que dice: uy, esta lengua de los tarascos es muy difícil, ¿no? Dice, yo pego la oreja a la boca del indio y no entiendo nada. Dice, pero bueno, con un poco de esfuerzo empezaré por las declinaciones. Entonces, esa persona inmediatamente, claro, entendía que el tarasco pues tenía sus declinaciones. Y eso, bueno, aunque parece así, era un reconocimiento, ¿eh? Solamente el latín y el griego tenían declinaciones. Reconocerle declinaciones a los indios era algo bastante avanzado para la época, ¿no?, aunque fuera un mal camino, ¿no?, para estudiar esa lengua. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a reconocer que existen otras lenguas, y también nos estamos dando cuenta de que están más o menos vinculadas a diferentes pueblos, a diferentes lugares geográficos, etc., ¿no? ¿Cómo congeniar eso con la idea básica griega de la superioridad del hombre helénico? Bueno, diciendo que esas lenguas sí eran lenguas, pero eran lenguas más incompletas, ¿no?, estaban más atrasadas. Entonces, a partir de ahí aparece una especie de situación de compromiso, que es decir, hay varias lenguas, muchas lenguas seguramente en el mundo, pero están atrás de las lenguas occidentales, ¿no?, de las lenguas que aparecen en Europa. En el Renacimiento, bueno, todavía Europa incluso todavía no reconocía mucho que hubieran lenguas fuera del latín y del griego, ¿no? Dante empieza a luchar para que entre el italiano, Nebrija hace su gramática de la lengua española, que son también, bueno, revoluciones, ¿eh?, porque eso de escribir en español no estaba tan claro, ¿no? Había que seguir un poco escribiendo la verdadera lengua, que era el latín. Pero bueno, cuando ya se empieza a hacer tanto en Europa, con el italiano, el español, el francés, después, etcétera, y en Islandia también se hacía por su cuenta ya, ¿no?, por gramáticos y demás que empezaron a darse cuenta de que ellos tenían su propia lengua, pues luego fuera de Europa, ¿no? La idea es eso, es hacer una pirámide, ¿no? Vale, hay varias lenguas en el mundo, pero en realidad todas son esbozos de la nuestra, son pasos atrás de la nuestra, como si hubiéramos hecho un viaje en el tiempo, nos hubiéramos ido a los orígenes de nosotros, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no?, los tarascos, los mayas, los aztecas, los guaraníes hablan,
pero hablan como en estadios anteriores a lo que sería nuestra lengua.